En varias ocasiones nosotros nos hemos retado. Miren lo que dice el Señor. Bueno, seguimos en esta mañana nuestro estudio de la primera carta del apóstol Juan. Hemos visto pruebas, muchas pruebas, diversas pruebas a lo largo de esta carta, que Juan presenta para que nosotros podamos validar la veracidad de nuestra fe. Eso ya usted se lo sabe de memoria si ha estado viniendo. El apóstol está interesado en que nosotros, los que afirmamos creer en el Señor Jesucristo, tengamos parámetros bíblicos para evaluar nuestra fe. Hemos hablado mucho de esto, la importancia de tener parámetros bíblicos. Yo creo que soy un cristiano, ¿por qué? ¿Por qué creo que soy un cristiano? ¿Porque vengo a la iglesia? No es suficiente. Juan nos da parámetros bíblicos que ya hemos visto a lo largo de esta carta, y tras presentar estos parámetros, estas pruebas, el apóstol procede ya en el final de su carta a darnos una serie de certezas, que es lo que iniciamos hablando la semana pasada. De hecho, el domingo anterior consideramos la primera certeza, y es la certeza de la vida eterna. Todo creyente tiene la seguridad de la vida eterna, todo creyente. Todos tenemos como cristianos una promesa de parte de Dios. No es ¿será que va a pasar? No, es seguro que va a pasar. Es una promesa maravillosa que sabemos que se va a cumplir porque fiel es el que promete. Hemos hablado de que es imposible para Dios mentir, y tenemos la seguridad, la total certeza, como hemos hablado en las semanas anteriores, que no solamente recibiremos un cuerpo nuevo como el del Señor Jesús, un cuerpo glorificado, pero viviremos en un lugar específico, un lugar físico que la Biblia llama la Nueva Jerusalén. Ahora, también dijimos que la materialización de esta primera certeza requiere de una espera. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, dijimos, la vida eterna empieza aquí en esta existencia a través de una vida que tiene un propósito, a través de una vida de servicio al Señor, a través de una vida que va pecando cada vez menos. Todo eso es parte de lo que podemos considerar la vida eterna, pero realmente el clímax de la vida eterna no es aquí. Sabemos que es el día que nos vamos de este mundo. Bueno, todas las promesas eternas que tenemos en el Señor, eso es la manifestación suprema de la vida eterna, y para eso hay que esperar. Hay que esperar porque todavía no hemos llegado allá. Sin embargo, la certeza que vamos a ver hoy es distinta, porque para esa no hay que esperar de repente tanto, ¿sí? Y esta certeza tiene que ver con la oración, y particularmente con el aspecto relativo a las peticiones que nosotros hacemos al Señor. Quiero decirle, querido hermano, hermana, que la oración es parte vital en la vida de todo creyente. Piénselo de esta manera, yo no sé, lo puse así: la oración es para el alma lo que el oxígeno es para el cuerpo. O sea, para el cristiano la oración es fundamental, absolutamente fundamental, es absolutamente necesaria, porque es a través de la oración que nosotros nos comunicamos con Dios. Nosotros nos expresamos ante el Señor a través de la oración. El Señor nos habla a nosotros a través de su palabra, y nosotros le hablamos al Señor a través de la oración. O sea que es a través de la oración que puede haber una comunicación de doble vía entre nosotros y Dios, ¿sí? Si solo leyéramos la palabra, pues estamos escuchando de Él. Si solo oramos, pues estamos hablándole a Él. Necesitamos las dos: la palabra para escuchar del Señor y la oración para hablarle nosotros a Él. Ahora, hay varios aspectos de la oración. No sé si usted estuvo en el estudio del Sermón del Monte. Particularmente, bueno, usted sabe que en el Sermón del Monte el Señor habla sobre la oración, y habla sobre la oración que nosotros conocemos como el Espíritu Santo, ¿no? A través de la oración nosotros exaltamos a Dios, consideramos su majestad, consideramos su grandeza, consideramos su santidad, que es lo que justamente decimos cuando venimos a Él. Le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos. Es una manera de expresarle al Señor esta idea de exaltar su nombre por la persona, por su persona, por quien Él es. A través de la oración también reconocemos nuestra confianza hacia Dios, y también reconocemos el dominio que Él ejerce sobre todas las cosas. Por eso le decimos: hágase tu voluntad, tanto en la tierra como en el cielo. A través de la oración venimos también a presentarle al Señor nuestras peticiones, así como a confesarle nuestras faltas. Por eso le decimos: danos hoy
el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Ahí está la parte de petición. O sea que la oración es fundamental. Y a través de la oración nosotros hablamos con Dios. A través de la oración le expresamos nuestros sentimientos, nuestras alegrías, nuestros temores, nuestros dolores, es decir, todo lo que hay en nuestro corazón. La oración es un canal de comunicación constante que nosotros los creyentes tenemos con el Señor. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en 1 de Tesalonicenses 5:17, nos llama a orar sin cesar. Oren sin cesar, nos dice. Usted podrá pensar, pero ¿qué significa eso? ¿Que tengo que estar todo el día aquí en esta capilla de rodillas orando? Y la respuesta es obviamente no. Orar sin cesar es tener una comunicación permanente con el Señor, en todo sentido, en todo aspecto, para dar gracias, para pedir, para, como les acabo de decir, para expresar algo que esté en nuestro corazón, permanentemente. Es tener esa conciencia de que el Señor está en todo momento con nosotros. Eso es fundamental y eso es parte de la oración. Ahora, otro aspecto muy importante de la oración, que lo hemos mencionado en otras ocasiones y yo de verdad le digo que es importante que lo entendamos y lo creamos, es este. Cuando nosotros oramos como creyentes, el creyente que ora entra en la presencia de Dios. Eso es algo que uno lo dice y de repente no piensa lo que significa. Mire lo que dice el autor de Hebreos, dice que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. ¿Qué es el lugar santísimo? Bueno, en el Antiguo Testamento el lugar santísimo era ese lugar en el templo donde residía la presencia de Dios. Estaba el arca del pacto, solamente podía entrar un hombre, el sumo sacerdote, una vez al año. Una vez al año. Cualquier otra persona que entrara ahí moría. Pero nosotros tenemos acceso libre al lugar santísimo, dice el autor de Hebreos, por un camino nuevo y vivo que Él, hablando de Jesús, inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. ¿Sí? Ese lugar santísimo estaba separado del lugar santo por un velo. Jesucristo rompe ese velo. Jesucristo es el cuerpo de Cristo, es ese velo. Y a través del velo que es Jesús, nosotros entramos al lugar santísimo. O sea que no podemos perder de vista el tipo de acceso que hoy nosotros tenemos a Dios. Es un acceso que antes no existía, entendamos eso. Antes no existía ese acceso, pero nosotros lo tenemos hoy en cualquier momento cuando nosotros entramos o venimos a Dios en oración. Nosotros, piénsalo de esta manera, use su imaginación. Cuando usted y yo oramos, venimos frente al trono de Dios. Imagínese que usted ora y usted literalmente está enfrente del trono de Dios. Y eso es un enorme privilegio. Ahora, teniendo en cuenta todo esto que les acabo de decir, vamos a hablar en esta mañana de una gran confianza. La gran confianza que todo creyente, no algunos creyentes, pero todos los creyentes tenemos cuando presentamos nuestras peticiones al Señor en oración. Vamos a considerar en esta mañana dos versos, los versos 14 y 15 del capítulo 5 de la primera carta de Juan. Vamos, hermanos, a ponernos en pie brevemente, por favor, para leer la palabra de Dios. Primera de Juan 5, versos 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Es palabra de Dios. Ahora podemos tomar asiento. Hermanos, es difícil pensar en una promesa más. Hay muchas promesas hermosas en la Biblia, todas son hermosas, pero creo que esta es una de esas promesas que nos genera una gran esperanza, una gran alegría. Hemos hablado de manera general en la introducción de este mensaje con respecto a la oración. Hablamos de manera general, pero ahora vamos a considerar las peticiones. ¿Sí? Por eso quiero clarificar, la oración es mucho más que pedir, pero hoy vamos a hablar de pedir. Hoy vamos a hablar de ese aspecto de la oración. Hay personas que se abstienen de presentarle peticiones al Señor. Yo personalmente he escuchado
de repente alguna vez escuché a alguien decir que uno no debe molestar, y usaron esa palabra, molestar tanto a Dios. Y como la idea detrás de esto es que Dios está muy, muy ocupado con muchas cosas importantes, ¿qué voy a venir yo a molestarlo? Y usted de repente se ríe, pero es verdad, hay gente que piensa así. Hay gente que piensa que es mejor no importunar a Dios, ¿sí? Es mejor no molestar a Dios. Y yo estoy de acuerdo, hermanos, que debe haber un balance en nuestra vida de oración. Todo no puede ser pedir, 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 pedir y ya, y nada más. Pero habiendo dicho eso, tampoco podemos perder de vista que el Señor nos llama a pedir. O sea, el Señor mismo nos llama a pedir. Ejemplo, les doy por ejemplo en Mateo 7. Mire, Mateo 7, versos 7 y 8 dice Jesús, pasaje muy conocido: pidan, pidan y se les dará. Busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Santiago 1:5 dice el apóstol Santiago: y si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mateo 21:22, nuevamente el Señor Jesucristo: y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. O sea que pedir es parte vital de nuestra vida de oración. No le dé pena pedir. Cuando nosotros pedimos, estamos reconociendo que Dios es el dador de todas las cosas. ¿Sí? Usted no le va a pedir a alguien que usted sabe que no le puede dar. O sea que cuando pedimos, de antemano estamos reconociendo que Dios es el dador. Y créame, eso es una manera de glorificar al Señor. Y no solamente estamos reconociendo que es el dador, pero estamos reconociendo nuestra dependencia de Él, ¿cierto? Cuando nosotros pedimos, por lo general es porque necesitamos algo. Y si nosotros pedimos es porque estamos reconociendo, bueno, que algo nos está haciendo falta. O sea que es de doble vía, estamos reconociendo la grandeza de Dios y nuestra necesidad cuando pedimos. Eso es saludable, eso es bueno. Ahora, el pasaje de esta mañana presenta una afirmación maravillosa, es una promesa muy especial. No, como dije ahora, no para algunos creyentes, pero para todos los creyentes en el Señor Jesucristo. Empecemos diciendo que Juan hace eco de esa preciosa verdad que les comenté ahorita, del hecho de que estamos, cuando oramos, delante de Dios, en la presencia de Dios. Es lo que él dice. Fíjese que él dice: esta es la confianza que tenemos delante de Él. Delante de Él. O sea que Juan está haciendo énfasis en que cuando oramos estamos delante de Él, estamos delante de la presencia de Dios. Nos ubicamos frente a su trono cuando oramos, como ya dijimos. Ahora, esa palabra confianza es muy interesante en este contexto porque tiene la connotación de hablar o de tener libertad de expresión. Esa es la idea de la palabra confianza en este contexto. O sea que, ¿cuál es el punto? Bueno, no solamente podemos acercarnos a la presencia de Dios, pero tenemos libertad de hablarle, libertad de expresión. Sí, el Señor no nos dice, shh, eso no. Tenemos libertad, confianza de hablarle y sabemos, otra cosa que dice Juan en el texto, que Él nos oye, nos está escuchando, nos oye. Ahora, lo que sigue es sorprendente. Realmente para mí es sorprendente. Dice Juan, si pedimos cualquier cosa. A mí ese cualquier cosa me parece impresionante. Porque no dice si pedimos algunas cosas, dice si pedimos cualquier cosa. Pero luego dice conforme a su voluntad. Él nos oye. Verso 15, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa, nuevamente, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Qué dice Juan? Cuando nosotros nos acercamos en oración al Señor, sabemos que nos escucha, sabemos que nos atiende. Esa escucha no es que oyó las palabras simplemente, no, el Señor nos atiende. Toma en cuenta lo que estamos diciendo, escucha lo que le estamos hablando, considera lo que le pedimos, pero no solamente eso, nos lo concede, es lo que está diciendo el pasaje, nos lo concede. Dios nos concede cualquier cosa que le pidamos, pero la condición es que lo que pidamos tiene que ajustarse a su voluntad. Esa es la condición. Esa es la condición. Es como si el Señor nos dijera,
Cualquier cosa que tú pidas conforme a mi voluntad, yo lo haré. Es lo mismo. Cualquier cosa que tú pidas conforme a mi voluntad, yo lo voy a hacer. Eso hay que creerlo. Si Él nos dice eso, hay que creerlo. Él lo va a hacer. O sea, nos recibe el Señor, nos da la libertad para hablarle, pero adicional a eso nos promete concedernos absolutamente toda petición que le hagamos que esté de acuerdo con su voluntad. Ahora, pensemos por un instante el significado de estas cosas. Vamos a atar un poquito esto a lo que viene de atrás en la carta, ¿sí? O sea, piensen en las pruebas. Juan presenta las pruebas, todas las pruebas de las que ya hemos hablado. Ok, a la luz de esas pruebas nosotros, sí, no somos perfectos. Ninguno de nosotros dice, ya, estoy perfecto en todas. Pero debemos reconocer, si somos creyentes, ok, esas pruebas que Juan ha mencionado son una verdad en mi vida. Yo creo en Jesucristo como Dios, yo amo a mis hermanos, yo busco vivir una vida obediente al Señor. Todas estas cosas que hemos hablado. ¿Sí? Entonces, de traspasar esas pruebas, ¿qué sigue luego? Bueno, Juan nos dijo, además de eso, tienes vida eterna. Ok, gracias Señor, tengo vida eterna. Y luego, ¿qué sigue? Bueno, todo lo que me pidas conforme a mi voluntad, yo lo haré. Ahí estamos. Todo lo que me pidas conforme a mi voluntad, yo lo haré. Usted sabe lo que es un cheque en blanco, ¿cierto? Un cheque en blanco. Esto es un cheque en blanco firmado por el Señor. Todo lo que pidas, te lo doy. Todo lo que pidas, conforme a mi voluntad. Conforme a mi voluntad. Ahora, esta promesa está reflejada en otras escrituras. Es importante ver eso, ¿sí? Es importante ver eso. Juan 14, por ejemplo, versos 13 y 14. Mire lo que dice el Señor Jesús. Y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Verso 14, si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Ese es Jesús. Posteriormente, en el capítulo 15, verso 7, dice el Señor, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, escuche, pidan lo que quieran y les será hecho. Eso es tremendo, hermanos. O sea que esta promesa que Juan nos da no es una promesa aislada. Es una promesa que tiene un fundamento en otras promesas o en otros lugares en la palabra de Dios. Eso es muy importante. Ahora, dijimos que esta promesa es un cheque en blanco, pero la condición es que lo que pidamos se ajuste a su voluntad, y allí está la clave de lo que estamos hablando hoy. Allí está la clave. Todos los creyentes tenemos la certeza que Dios nos escucha y responde afirmativamente toda petición que le hagamos conforme a su voluntad. Entonces, la pregunta que surge irremediablemente es esta: ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? O sea, ¿cómo puedo yo conocer la voluntad del Señor? Y la respuesta es sencilla, hermano, en su palabra. En su palabra conocemos la voluntad de Dios. La Biblia nos revela muchos aspectos de la voluntad de Dios. Y creo que estamos claros si decimos que para poder pedir conforme a la voluntad de Dios, pues primero hay que conocer la voluntad de Dios. No podemos pedir conforme a su voluntad si no sabemos cuál es su voluntad. Entonces voy a dar algunos ejemplos. Yo creo que es importante que este mensaje sea práctico. Es más, le voy a decir algo. Yo creo que este es probablemente uno de los mensajes más prácticos, quizás, que hemos dado hasta el momento. Yo creo que si usted y yo aplicamos lo que vamos a ver ahorita, el Señor nos va a bendecir grandemente, porque nos va a decir sí, 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 sí. Les voy a dar ejemplos de cómo podemos pedir con toda la certeza del mundo conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, en Romanos 8:29, ¿qué dice Pablo en Romanos 8:29? Bueno, dice que el propósito de Dios en la vida nuestra, esto lo mencionamos permanentemente, es conformarnos según la imagen de su Hijo. ¿Sí? O sea, yo puedo tener la plena certeza que parte de la voluntad de Dios para mi vida es que yo sea más como Jesús. Eso no tengo que preguntárselo al Señor. Yo no le tengo que decir, Señor, ¿será que tu voluntad es que yo sea más como Jesús? No, yo no tengo que hacer eso. Yo lo sé. Yo sé que esa es parte de la voluntad de Dios. Entonces, teniendo en cuenta eso, les voy a dar unos ejemplos de oraciones. Por ejemplo, si le decimos al Señor, Señor, ayúdame a reflejar cada vez más
el carácter de Cristo en mi vida? No levante la mano, pero pregunto cuántos de ustedes han hecho ese tipo de oración. Ayúdame a reflejar el carácter de Cristo en mi vida. Ayúdame a amar como Cristo ama. Ayúdame a pensar como Cristo piensa. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Ayúdame a obedecerte como Cristo te obedeció. Hermanos, ese tipo de petición, tenga la certeza que el Señor la va a contestar afirmativamente si la hacemos con fe. El Señor nos va a responder, porque es lo que está diciendo Juan. Cualquier cosa que pidan, conforme a mi voluntad lo haré. Ok, esto es conforme a la voluntad de Dios. Otro ejemplo, usted recuerda el gran mandamiento, ¿cierto? Cuando a Jesús le preguntan, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Tratando de hacerlo caer los líderes religiosos. No porque realmente quisieran saber cuál es el gran mandamiento. Querían hacerlo caer tratando de ver si Jesús de pronto contradecía algo de la ley de Moisés para que pudieran apresarlo, pero Jesús les da una respuesta magistral. Toma los 10 mandamientos y los resume en 2. Amarás a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está. Y luego dice, ahí se resumen la ley y los profetas. Ahí está todo. Ok, basado en eso. Escucha esta oración. Escucha esta oración. Señor, ayúdame a amarte cada día más. Y ayúdame a amar a mi prójimo como a mí mismo. Ahí está sencillito. ¿Usted cree que usted tiene que pensar si esto realmente es lo que Dios quiere? No, no hay que pensarlo. Es el gran mandamiento. Ayúdame a amarte más. Y ayúdame a amar a las personas como tú las amas. Hermanos, si nosotros pedimos esto, el Señor lo va a hacer. ¿Usted se da cuenta de lo que eso significa? Nosotros todos podemos amar más a Dios. Nosotros todos podemos amar más al prójimo. Pero tenemos que pedirlo. El rey David presenta una poderosa petición en el Salmo 51. Es otra petición que yo les motivo que la hagamos con persistencia. Escuche, Salmo 51, verso 10. Dice David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Usted cree que el Señor quiere que usted tenga un corazón limpio? La respuesta es sí, se lo aseguro. Se lo aseguro que Dios quiere que usted y yo tengamos un corazón limpio. De hecho, Jesús en Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. No tenemos que pensar, ¿será, Señor, que tú sí quieres que yo tenga un corazón limpio? No, no hay que pensar eso. Él sí quiere. Pidamos limpieza, pureza de corazón. Todas las exhortaciones que la palabra de Dios nos hace, las podemos transformar en peticiones. Hermano, escuche esto. Escuche lo que estamos hablando. Le repito, es muy práctico, es muy práctico. El mensaje de hoy, si usted y yo lo aplicamos, tiene el poder para transformar radicalmente nuestra vida. Yo lo creo. Ponga atención y sobre todo aplíquelo. Este es el tipo de mensaje que vale la pena que usted de repente lo escuche nuevamente. Escuche. Exhortaciones que Dios nos hace a través de su palabra. Voy a poner algunos ejemplos. Efesios 4, versos 22 al 24. ¿Qué nos dice Pablo? Dice, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, suponga, usted está leyendo la palabra. Por eso es una de las razones por la cual es tan importante leer y meditar en la palabra de Dios. Usted está sentadito, siguiendo ¿cómo se llama? El plan de lectura de la iglesia, que ya lo vamos a acabar por segunda vez. Ok. Y de repente usted está en Efesios 4 y llega acá. Hermano, ahí usted tiene una oración muy poderosa, muy poderosa. Mire lo que sale de aquí. Estas son mis palabras, no tiene que ser idéntico, pero basado en eso que acabamos de leer. Señor, ayúdame a despojarme de mi vieja naturaleza. Eso es algo que tenemos que hacer todos los días. Ayúdame a despojarme de mi vieja naturaleza. Ayúdame a renovar mis pensamientos y ayúdame a vivir en santidad. Ahí tiene usted una oración con 3 peticiones que surgen de la palabra de Dios.
O sea, que ¿qué estamos haciendo? Estamos empleando la palabra de Dios para orar conforme a la voluntad de Dios. Eso es muy poderoso. Es muy poderoso. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús nos presenta diferentes mandatos que podemos tornarlos en peticiones que seguro se ajustan a la voluntad de Dios. Por ejemplo, estos son solo ejemplos. Señor, ayúdame a ser misericordioso. ¿Sí? Él dice, bienaventurados los misericordiosos. Ok, ayúdame a ser misericordioso. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Señor, ayúdame, permíteme tener ese tipo de hambre, de sed y sed de justicia. Bienaventurados los mansos de corazón. Señor, ayúdame a tener mansedumbre. Ahí está. Señor, ayúdame a ser sal y luz en el mundo. Ayúdame a amar a mis enemigos. Qué fácil que es, ¿no? Yo soy experto en eso. ¿Usted cree que no necesitamos ayuda para amar a nuestros enemigos? ¿Pero qué usted cree que pasa si usted le pide al Señor, Señor, ayúdame a amar a mis enemigos, a las personas que no me agradan, a las personas que me han hecho daño? Ayúdame a amarlos. ¿Qué cree que va a pasar? Eventualmente el Señor le va a conceder su petición. ¿Por qué? Pues porque está conforme a la voluntad de Dios. Señor, ayúdame a vivir de forma tal que yo acumule tesoros en el cielo. ¿Se acuerda la semana pasada? Ayúdame a vivir de esa forma. Ayúdame a no vivir preocupado por lo que voy a comer, por lo que voy a beber, por lo que voy a vestir, porque tú suples mis necesidades. Todo eso surge de la palabra de Dios. En el contexto de la vida familiar, qué importante. Mire, qué fácil que es perder de vista lo que Dios pide de nosotros como esposos, como esposas, como hijos. En el contexto de la vida familiar tenemos en Efesios 5 y 6 varias cosas que nos ayudan mucho. Por ejemplo, esposos, ¿qué dice el Señor? Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Perfecta petición para todos nosotros que somos esposos, todos. Señor, ayúdame a amar a mi esposa como tú amaste a la iglesia. Hermano, esa es una oración poderosa. Las esposas han de pedirle al Señor que les ayude a honrar a sus esposos. También está en Efesios 5. Los hijos, ¿qué tienen que pedir los hijos? Señor, ayúdame a ser obediente a mis padres. Está en la palabra. Nosotros padres, ¿qué debemos pedir? Señor, ayúdanos a no exasperar a nuestros hijos, pero en su lugar ayúdanos a educarlos en la disciplina e instrucción tuya. Ahí está. ¿Se da cuenta cómo las exhortaciones de la palabra de Dios podemos convertirlas en peticiones? En peticiones que sabemos se ajustan a la voluntad de Dios. ¿Estamos entendiendo esto? Hermanos, si aplicamos esto, créame. Esto tiene el poder para afectarnos positivamente absolutamente a todos. Ahí está la voluntad del Señor, en la palabra del Señor. O sea que cuando usted, quizás después de este mensaje, cuando lea la Biblia, léala pensando en esto que estamos hablando. De repente no se preocupe por leer tantos capítulos, pero de repente por identificar ciertos aspectos de lo que está leyendo que le permita a usted retornar el mensaje al Señor. En otras palabras, el Señor le dice a usted y usted le contesta pidiéndole algo que usted sabe está de acuerdo a su voluntad porque está aquí. ¿Sí? Porque si el Señor me está pidiendo que yo haga algo, pues es obvio que está conforme a su voluntad. Es muy poderoso. Sabemos lo que estamos sabemos que lo que estamos pidiendo se conforma a la voluntad de Dios cuando nosotros oramos, empleamos la Biblia para presentar estas peticiones. O sea que si nunca ha hecho esto, lo motivo a que empiece ahora. Este es el momento para empezar a leer la Biblia con esa perspectiva que es distinta. Sí, poner atención, sí, leer, pero llegó una exhortación, usted la puede convertir en una oración en ese instante. No es que se tenga que quedar usted 5 horas orando, no, en ese instante usted está leyendo. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Ok, para un momento, Señor, yo te quiero honrar.
por favor ayúdame a amar a mi esposa de esta forma como tú quieres que yo la ame. Y sigo leyendo. Ahí está. Eso es muy productivo. Esa es una lectura de la Biblia productiva, que va a generar un efecto en nosotros. Ahora, hay otro tipo de peticiones que, si bien pueden estar de acuerdo con la voluntad de Dios, nosotros no sabemos. Las que acabamos de presentar, tenemos la certeza absoluta, tenemos la seguridad de que sí son peticiones que se ajustan a la voluntad de Dios, pero hay otras que no sabemos. Por ejemplo, cuando pedimos por la sanidad física de un ser querido, ese es un ejemplo. Cuando pedimos por un trabajo determinado, cuando le pedimos al Señor algo que nosotros deseamos. En ese tipo de peticiones nosotros no podemos tener la certeza que lo que estamos pidiendo se ajusta a la voluntad de Dios. Y la realidad es que, mire, si lo que estamos pidiendo es lo que Dios quiere, pues el Señor lo va a conceder. Y si no, no. Así de sencillo. Es así de simple. Si lo que pido, el Señor lo quiere para mí, me lo da. Y si no, no. ¿Ya? Ahora, ¿qué es importante aquí? Reconocer que la voluntad de Dios es siempre perfecta. Reconocer que la voluntad de Dios es lo mejor para mi vida. Entonces, les quiero dar un ejemplo, así como les di ejemplos de lo anterior. Ejemplos de oraciones o cómo podemos orar cuando nosotros pedimos algo que no sabemos si está dentro de la voluntad de Dios. Quiero decirle algo, el hecho de que no sepamos no significa que no podamos pedirlo. Eso es importante decirlo. O sea, no significa que solamente mis oraciones van a ser las oraciones que yo sé que Dios responde porque están aquí. Porque hay muchas de ellas, muchas necesidades de repente del día a día o cosas de hoy que nosotros necesitamos o queremos resolver que de repente no están aquí. Usted no abre la Biblia y dice, sí, compra esta casa. O sí, cásate con esta persona. No, la Biblia no dice eso. Entonces, para ese tipo de oraciones que son específicas, no significa que no debamos hacerlas. Puede ser que el Señor quiera, puede ser que el Señor no lo sabemos. ¿Cuál es la clave en esos casos? Bueno, el Señor Jesús nos dio el ejemplo. Y el ejemplo está unas horas antes de Él ser crucificado, cuando Él estaba orando en Getsemaní. Usted se acuerda lo que el Señor dice, o sea, el Señor viene en oración, dice Lucas, sudando sangre, en gran angustia. Y básicamente lo que Jesús pide es que Dios le exima de beber la copa de la ira de Dios. Eso es lo que le pide. Mire lo que le dice, Lucas 22:42. Clamando, ¿no? Clamando al Padre, con angustia. Le dice, Padre, si es tu voluntad, mire cómo empieza la oración. Si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está el ejemplo. Ahí está un ejemplo que nos sirve para todas las oraciones. Para todas. Yo lo motivo a que a partir de ahora, toda oración que usted le haga al Señor, que no esté fundamentada en la Biblia, en otras palabras, que usted no tenga la certeza que es la voluntad de Dios, usted incluya no solamente la palabrería, porque no se trata de repetir palabras, pero es la actitud del corazón. La actitud del corazón, realmente, Señor, yo quiero esto, pero no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. O sea que así como el Señor Jesús sometió su voluntad a la voluntad del Padre, nosotros debemos hacer lo mismo. Señor, si es tu voluntad, dame este trabajo. Señor, si es tu voluntad, permíteme mudarme a esta ciudad. Señor, si es tu voluntad, sana a esta persona de su enfermedad. Señor, si es tu voluntad, permíteme ir a esta universidad. Si es tu voluntad, concédeme hacer este viaje, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí está la clave. Eso es importante. Cuando nosotros le decimos al Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos reconociendo que por encima de lo que nosotros queremos, deseamos lo que Dios quiere. Y eso es fe. Eso es fe. Eso es una manera de demostrarle al Señor que confiamos en Él. Señor, yo quiero esto, pero ¿sabes algo? Confío tanto en ti que si no es lo mejor para mí, no me lo des. Esa es la actitud.
Yo sé que va muy en contra de nuestra naturaleza humana, yo lo sé, pero es la forma como nosotros debemos acercarnos al Señor en oración. Le estamos diciendo al Señor: yo confío que tu plan es mejor que el mío. Eso es lo que estamos diciendo cuando le decimos que se haga tu voluntad y no la mía. Tu plan es mejor, tú sabes más que lo que yo sé y confío en ti. Entonces, hermanos, casi terminando, les digo, no nos dé pena hacerle peticiones al Señor. No le dé pena pedirle al Señor. Pero es importante que estemos siempre dispuestos a someter nuestra voluntad a la suya. Así le demostramos confianza, la confianza de que creemos realmente que todo lo que Él decreta para nuestras vidas es lo mejor. Así a veces vaya en contravía de lo que queremos. A todos nos ha pasado, ¿no? Queremos algo y el Señor dice: no. Ok, cuando nos dice no, debemos descansar en el hecho de saber que es para bien. Todo eso tiene que ver con fe. ¿Se da cuenta que fe es mucho más que decir yo creo? Algo muy hermoso sucede a medida que vamos caminando más y más con el Señor. Y es esto. Y tiene que ver con lo que estábamos hablando de que somos hechos conforme cada vez más según la imagen de Cristo. Y tiene que ver con el hecho de que nuestros deseos, nuestros anhelos van cambiando y se hacen más semejantes a los anhelos del corazón de Dios. Esa idea está en el Salmo 37:4, un texto muy, muy conocido. El rey David escribe estas palabras. Dice: pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Hay personas que dicen: eso es, Señor hace todo lo que uno diga. No es lo que está diciendo. Pon tu delicia en el Señor. Fíjese, ahí está, ese es el requisito, ¿sí? Así como en el texto en Juan nos dice, o sea, te concedo todo lo que pidas conforme a mi voluntad, ¿ok? Aquí el requisito es: pon tu delicia en el Señor y entonces Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Qué es lo que pasa cuando ponemos nuestra delicia en el Señor? Bueno, ¿qué significa eso? Que el Señor es nuestra prioridad. El Señor es lo más importante para nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Que los deseos del corazón de Dios se convierten en los nuestros. ¿Me explico? Entonces, los deseos, lo que Dios desea, se convierte en lo que yo deseo. Qué lindo, ¿ah? Y obviamente el Señor nos concede lo que pedimos. ¿Por qué? Pues porque estamos pidiendo conforme a su corazón. Mire que regresando al verso 15 de nuestro pasaje, Juan utiliza la palabra sabemos 2 veces. 2 veces dice: sabemos que Él nos oye y sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Qué tiene que ver esta palabra? Bueno, tiene que ver con certidumbre. Sabemos, tenemos la certeza que Dios nos escucha y Dios nos concede las peticiones que se ajustan a su voluntad. Sabemos, tenemos la certeza, la seguridad. Ahora, esa actitud de certeza es importante al pedir. En otras palabras, es importante pedir creyendo. Pedir creyendo. Santiago, el hermano del Señor, lo dice de esta forma en un pasaje que ya citamos, un pedacito al inicio. Ahorita lo voy a hacer un poquito más largo, hasta el verso 8. Dice Santiago 1, los versos 5 al 8, dice: y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora mire lo que dice a partir del verso 6. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Mire el verso 7. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. En otras palabras, cuando pida, crea. Es necesario pedir creyendo, pedir que el Señor puede conceder la petición. Si no, no pierda su tiempo. No tiene ningún sentido pedir algo lo que ya les dije hace un ratito, pedir algo que sabemos que no nos pueden dar, ¿sí? Nadie hace eso. Usted no le pide a nadie algo que usted sabe que no le pueden dar. No pierda el tiempo, no gaste cuerdas vocales, ¿cierto?
El Señor puede hacerlo y nosotros creemos que lo puede hacer, y por eso cuando pedimos, pedimos creyendo. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. Creyendo sin dudar. Santiago nos recuerda que una petición que no se hace en fe no es concedida. Eso es parte de lo que dice. Usted pide sin fe, olvídese que no va a recibir nada. Es lo que nos está diciendo. O sea, nos motiva a pedir con fe. Y finalmente, ahora sí, para terminar, la razón de ser de nuestras peticiones. Muy importante, muy importante. ¿Por qué pedimos? ¿Qué nos motiva a pedir? Santiago 4:3, mire lo que dice. Piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Entonces, una pregunta importante es, ¿cuál es el propósito? O sea, ¿por qué yo estoy pidiendo lo que estoy pidiendo? ¿Estoy pidiendo con un propósito noble o estoy pidiendo con un propósito diferente? Les voy a poner un ejemplo. Usted puede pedir al Señor un trabajo, ¿cierto? Y quizás la motivación de su petición es: Señor, por favor dame este trabajo porque yo quiero un mejor futuro, una mejor calidad de vida para mi familia. ¿Ok? Pero usted puede pedir el mismo trabajo para sentirse superior a los demás. Es que este tiene este trabajo. Es que este tiene esta posición. Es la misma petición con dos motivaciones completamente diferentes. La una, Dios la considera, la otra le dice no. O sea que la motivación es muy importante, hermanos. Y terminamos diciendo algo que dijimos al inicio que es fundamental. Fundamental, no se le olvide esto. La oración es un mecanismo a través del cual Dios cumple sus propósitos. Hay personas que dicen: no, pero si ya Dios decretó todo, ¿para qué oro? ¿Cierto? O sea, si ya Dios decidió esto, pues ¿para qué me tomo el tiempo de orar? Ok, el Señor habrá decretado todo lo que ha decretado, pero la forma como Él lleva a cabo todas las cosas es a través de la oración de las personas. ¿Sí? Si Dios ha decidido sanar a una persona, la va a sanar cuando nosotros oramos. ¿Sí? Porque nosotros oramos por esa persona, es como algo que permite que la voluntad de Dios se haga efectiva. ¿Sí, Jaime? ¿Está bien? Se haga efectiva. A mí me gusta cuando yo digo algo que no, y Jaime hace así, yo, ¿qué dije? Me gusta que Jaime haga así. Se hace efectiva. Hermanos, ¿quién es nuestro ejemplo de oración? O sea, si la oración no tuviera sentido, ¿para qué ora Jesús? Jesús oraba mucho. Hay varias ocasiones en la Biblia donde nosotros vemos que Él se retira a orar. Si Jesús, siendo Dios, oraba al Padre, ¿cómo nosotros no vamos a hacer lo propio? La oración es muy importante. Y mire finalmente lo que dice Santiago 5:16. Mire lo que afirma la Biblia en Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Orar no es perder el tiempo. Orar no es perder el tiempo. Se lo voy a decir una tercera vez. Orar no es perder el tiempo. Nosotros estamos acostumbrados. A nosotros se nos ha enseñado y nos han mostrado que para que nuestra vida sea, entre comillas, productiva, tenemos que estar hasta aquí. El día fue productivo si hice esto y esto. Si no, no. Pero sentarse a orar 2 horas, no, qué improductivo. Porque en esas 2 horas puedo hacer quién sabe qué otras cosas. Hasta que no entendamos el poder de la oración, no vamos a salir de esa mentalidad. Orar es muy importante. Orar es muy importante. Los motivo a que empiecen a crear un hábito de oración, una vida de oración. Orar es mucho más que dar gracias por los alimentos, hermanos. Eso es importante. Pero orar implica reconocer la grandeza de nuestro Dios. Orar implica venir a Él y reconocer nuestra necesidad. No solamente es pedirle cosas. Eso es parte. Pero orar implica muchas otras.
invierta tiempo orando. Invirtamos tiempo orando. Invirtamos tiempo en la presencia de Dios. Termino con esto, escuche. Ya lo dijimos, si usted y yo realmente creemos que cada vez que oramos estamos frente al trono de Dios, o sea, si de verdad lo creemos, vamos a orar más. Vamos a orar más. Y eso es lo que la Biblia dice. Cada vez que oramos, estamos en la presencia de Dios, estamos frente al trono de Dios. No dudemos en orar permanentemente, mis queridos hermanos. Nosotros los creyentes somos hijos de Dios, es lo que Juan ya nos ha dicho varias veces en esta carta. El Señor nos escucha porque somos sus hijos, y si pedimos conforme a su voluntad, tenemos las peticiones que le hemos hecho. Oremos. Padre, damos gracias a ti en el nombre de Jesús por esta muy maravillosa verdad. Realmente gracias, porque es algo único. Es algo único el poder saber que siempre que nosotros oramos, estamos frente a tu presencia. Y no solamente eso, pero siempre que nosotros oramos conforme a tu voluntad, tú nos concedes las peticiones que te hemos hecho. Señor, yo te pido que este mensaje de hoy sea el principio de un cambio profundo en nuestras vidas. Yo te pido que el mensaje de hoy lo apliquemos todos los que estamos aquí y los que nos están escuchando o nos vayan a escuchar en algún momento. Ayúdanos a emplear tu palabra para orar conforme a tu voluntad. Y en los casos en los que no sabemos con certeza cuál es tu voluntad, ayúdanos siempre a tener la disposición y la actitud de corazón de someter nuestra voluntad a la tuya. Señor, ayúdanos a orar de esta manera. Sabemos que si así lo hacemos, tú sabrás conceder todas las peticiones que te hagamos, conforme siempre a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.